cordial saludo a todos y a todas. Vamos a comenzar con la clase de la semana número 2 del curso de riegos y drenajes, el código FG010, que es el curso. El tema de hoy es tubería y accesorios para drenajes, aguas negras y aguas pluviales. Vamos a comenzar con la primera diapositiva, que es el objetivo de la clase. El objetivo del día de hoy es describir los tipos y usos de los materiales necesarios para la implementación de drenajes de aguas negras y pluviales. No todos los materiales van a ser para lo mismo. Algunos van a servir para los drenajes de aguas negras y otros van a ser útiles para las pluviales. Es por cuestión de funcionamiento, por cuestión de costos, pues van a ser las diferencias. Entonces vamos a platicar de cada uno de ellos, no sin antes pasar hacia el concepto o la definición de qué es el PVC. En la siguiente diapositiva vamos al 2.1, que es el PVC. Es una abreviatura de una fórmula química que es el cloruro de polivinilo. Cloruro de polivinilo, PVC. Es un plástico, es uno de los plásticos más versátiles. Es uno de los plásticos que menos depende del petróleo, porque vamos a tener un 43% de fuente de petróleo y el 57% restante es de la sal común, fluoruro de sodio. Por lo tanto, el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, va a proporcionar los átomos de carbono y de hidrógeno, y la sal va a proporcionar el cloro. Después de un proceso químico, se va a convertir en el cloruro de polivinilo. ¿Cuáles son algunas de sus características? En primer lugar, es termoplástico y de larga vida útil. Quiere decir que podemos aplicarle calor y podemos modificar su forma, y luego cuando se enfría pues queda en la forma que ha sido modificada. Si vemos la imagen, ahí vamos a ver que los tubos terminan en campana. Si tenemos tubos, por ejemplo, en bodega que no podemos utilizar porque no tiene campana, pues podemos aplicarles calor y podemos modificar su forma. Entonces, esta nos da el PVC la capacidad de ser un termoplástico. Como tercera característica tenemos que es ligero, es fuerte. En primer lugar porque resiste mucho los golpes, los movimientos, es de bajo peso, viene su ligereza, es resistente, es inocuo, o sea, no va a provocar contaminación por agentes químicos, y a la vez que es impermeable, lo que lo hace excelente para las labores de drenaje y también de conducción de agua potable. Es aislante. Los plásticos pues son aislantes térmicos y es resistente a la corrosión. Además de ello, tenemos una buena relación de calidad-precio. O sea que nos da muchas ventajas a cambio del precio que se paga por él. En la siguiente diapositiva, 2.2, tenemos qué es el concreto. El concreto va a ser una mezcla, es una mezcla física. Va a tener tres componentes: el cemento, los agregados y el agua. Describiendo cada uno de ellos. El cemento, que hay varios tipos de cemento Portland, funciona como aglutinante. El cemento lo que va a hacer es tomar los demás miembros de la mezcla, de los agregados, y va a aglutinar en una sola masa para poder endurecerse cuando se seque. ¿Cuáles son los agregados? Los agregados van a ser generalmente piedras y arena. Las piedras pues tendrán que ser de origen ígneo, o sea, de origen volcánico, por la dureza que tienen, y la arena, que también es de origen volcánico. Eso nos va a dar masa, va a dar el volumen que se va a formar junto con el agregado del cemento, nos va a dar masa y va a evitar la contracción. Recordémonos de que como el cemento va mojado, a la hora de secarse se contrae, pero la arena y las piedras o agregados lo que va a hacer es evitar que se vaya a contraer y va a llenar los vacíos que pueden existir de aire en la mayoría de ellos. Posteriormente el agua. El agua va a formar una masa, va a contribuir en la formación del volumen y al secarse va a dar la facilidad de que quede endurecido el cemento y los agregados. Siempre tenemos en cuenta que los agregados pues, van a tener que ir a mezclas, por decirles, adecuadas
para fabricar este tipo de tuberías. Siguiente, tenemos en otra diapositiva cuáles son las ventajas del concreto. En primer lugar, el concreto va a ser fuerte, o sea, va a soportar movimientos. Si van a ir dentro de la tierra, van a ser resistentes en los movimientos sísmicos, van a ser resistentes a cierto punto de la vibración por el paso de los vehículos si están debajo de las calles, van a soportar también el transporte por el peso que tienen, pues a la hora de caer en los drenajes construidos, en las zanjas construidas, pues va a resistir esos golpes. Va a ser durable, va a tener un tiempo de vida de muchas décadas, dependiendo del tipo de tubo de concreto que vamos a ver más adelante, y a su vez va a ser impermeable. Como segunda característica o ventaja del concreto es que se usa para conservar estructuras duraderas. Debido a los costos de construcción de drenes, va a ser demasiado caro estar cambiando cada cierto tiempo las tuberías, por lo tanto se hacen de concreto para que duren varias décadas, 30, 40, 50 años, para que estén en la tierra, y tienen que tener pues su supervisión cada cierto tiempo según el proyecto. Por eso se construyen de concreto. La siguiente ventaja, tenemos que resisten sustancias, principalmente ácidos. Es un mito que no vayan a resistir ácidos, pero hay que ayudarles a las tuberías en el sentido de que tienen que construirse con cierta pendiente, y al tener esa pendiente, pues las aguas negras o aguas contaminadas con ácidos o álcalis fuertes como el hidróxido de sodio o como el amoníaco, sales de amonio que puedan venir de diferentes fábricas o laboratorios, vayan a fluir y puedan tener un desecho adecuado para que puedan irse a las tuberías principales de drenaje. Van a tener poca fricción. Esto quiere decir que el líquido va a fluir a través de ellos con mucha más facilidad y no va a quedarse entre los poros, entre las irregularidades, también dependiendo del relieve del terreno, de la obra de ingeniería que se haya hecho. Va a resistir la flotación por humedad del terreno. El terreno puede estar húmedo y esto puede deberse a un alto nivel freático. Recordemos que el nivel freático es la mesa o la tabla divisoria que va a estar entre el suelo seco y el suelo húmedo. Hay veces que el nivel freático es muy alto y se va a construir ahí algunos drenes. Entonces puede ser que en determinada época del año, con infiltración del agua de lluvia, el nivel freático ascienda y toque el concreto, las tuberías de concreto. Entonces estas van a resistir la flotación por el peso y también por el tipo de material con que se han hecho. Esas son las ventajas que tenemos del concreto: resistir la flotación, resistir la sustancia, la poca fricción, la conservación de estructuras duraderas, son fuertes, resistentes, durables e impermeables. Para ello, pues, tiene que tomarse en cuenta un transporte adecuado y haber tomado las medidas para poder tener una economía en la compra de cuántos tubos se van a utilizar y si hay que recortar alguno o utilizar algunos restos también de otras construcciones. En la siguiente tubería de PVC para aguas negras, en el 2.4, en la siguiente diapositiva, tenemos acá una imagen de los diversos tipos de tubos y accesorios que puedan haber de PVC para aguas negras. Entonces, especificamos que las tuberías de aguas negras van a tener diámetros de 2 a 4 pulgadas, que es lo más usual, pero dependiendo de la dotación, van a haber también en el comercio tuberías de 6 pulgadas, hay de 8 pulgadas y hay de 10 pulgadas. Observemos la parte superior de la imagen. Vemos de que los tubos de PVC van a tener una campana, que va a ser la parte más ancha en un extremo, y también van a utilizarse tubos delgados sin campana. Van a haber tapones machos con sus respectivos hembras, van a haber T's, van a haber codos de 45, codos de 90, y asimismo van a haber
algunos otros accesorios que están en el comercio como Yes o Tess. Continuando con la siguiente diapositiva, el 2.5, tenemos la tubería para aguas pluviales. Acá hay cambios bastante obvios. Tenemos 5 imágenes en esta diapositiva, veamos una por una. La imagen superior izquierda tenemos una canal o un canal de agua pluvial, pues le decimos la canal en algunos lugares en Guatemala, los cuales van a tener esta forma en curvatura. Seguidamente en medio, a su derecha, tenemos una abrazadera, una base para estos canales. Luego tenemos un inicio de caída, donde el canal pues se va a conectar, y ahí se va a conectar el tubo que está debajo a la izquierda, que es el tubo de caída de agua, que generalmente es de 4 pulgadas, dependiendo también de la construcción. Entonces se va a unir a estas uniones que están en el lado superior derecho para captar el agua de lluvia de las canales. Lo que tenemos en medio, en la parte inferior, va a ser un codo, un cruce de canal, que va a servir para desviar el agua de un canal a otro, para luego llevarlo a la caída de agua del tubo de PVC. En el siguiente tenemos el 2.6, que son las tuberías de concreto. Algunas otras que vamos a utilizar, está la tubería simple, y observen que al lado derecho está la tubería reforzada. El brocal es una tapa que puede cambiarse cada cierto tiempo dependiendo si esos pueden quebrarse o pueden desgastarse. Entonces los brocales se pueden cambiar. Las tuberías simples y las tuberías reforzadas tienen una gran diferencia. Las tuberías simples van a ser más que todo concreto y arena, en lo que es la mezcla de agregados, cemento y agua, pero los tubos reforzados van a tener una malla interna a la usanza de algunos de los neumáticos, por ejemplo, que van a tener esa malla que va a darle resistencia y refuerzo al concreto. Esto es para trabajos muchísimo más exigentes. Entonces esas son tuberías de concreto que también se encuentran en el comercio para utilizarlas para el transporte de aguas negras. Tenemos ahora las preguntas para estudio, para examen. Tenemos para semana 2, la pregunta número 1 dice: haga una lista de las características del PVC. Pregunta número 2, describa los 3 componentes del concreto. Pregunta número 3, explique las ventajas del concreto sobre el PVC. Pregunta número 4, explique las ventajas del PVC sobre el concreto. Y la pregunta número 5, favor de explicar la diferencia que existe entre tubería simple y tubería reforzada, más en estructura y en función también. Muchísimas gracias por su atención.